Trata a tu compañía como una empresa emergente que se enfrenta a desafíos diarios. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, adopta un enfoque de día 1 para dirigir la empresa, igual que hacen las startups o empresas emergentes. Cada día debe ser tan intenso como la apertura de un negocio. El director general se esfuerza por evitar el declive al que se enfrentan las grandes compañías cuando se olvidan del cliente. Una empresa que se centra en la competencia y la burocracia en vez de en sus clientes está condenada. Bezos anima a sus empleados a crear constantemente nuevos productos y tecnología para simplificar la vida de los consumidores, que es el principio que llevó a Amazon al éxito. La empresa se centra tanto en la innovación en sus operaciones que sus algoritmos de inteligencia artificial se están convirtiendo en la empresa. Otro truco que emplea Bezos es el modelo de flywheel para impulsar un crecimiento constante. Cuantos más vendedores externos atraiga a Amazon, más bajos serán los precios que pueda ofrecer, como un mecanismo que gira más rápido. Sin embargo, Amazon ha elevado este concepto utilizando la inteligencia artificial desde su primera semana de operaciones. Cuando Amazon era una librería en línea, automatizaba la búsqueda, permitiendo a los usuarios filtrar libros por autores, palabras clave y más. El agente de búsqueda de Amazon, Ace, avisaba al cliente cuando salía a la venta un libro de su autor favorito. Además, el aprendizaje automático mejora con el tiempo. Hoy en día, los sistemas de inteligencia artificial de Amazon muestran productos relevantes a los clientes en función de su disponibilidad en los almacenes cercanos. Este modelo impulsado por la inteligencia artificial ha facilitado la expansión de la empresa en los sectores minorista, de envíos y sanitario. Bezonomics es el enfoque único de Bezos para los negocios. Este modelo impulsado por la inteligencia artificial está ganando popularidad entre los gigantes tecnológicos y las empresas tradicionales. Esta tendencia repercute en nuestra vida cotidiana y conduce a una digitalización más amplia. En este resumen, examinaremos el complejo modelo empresarial de Amazon y su profundo impacto social y mundial. También reconoceremos las cuestiones relativas a las pequeñas empresas aplastadas por Amazon y los problemas derivados del capitalismo. Exploremos cómo Bezos construyó una empresa que se entrelaza con las vidas de millones de personas. El enfoque empresarial de Bezos le permite dominar cualquier mercado. Los productos de Amazon, tales como el sitio web de compras, los envíos, Prime, Alexa y las tiendas Amazon Go, están diseñados para satisfacer los deseos de la gente en numerosos países. Se integran a la perfección en la vida cotidiana para que las tareas rutinarias se realicen sin esfuerzo. Amazon se está convirtiendo en el sistema operativo de tu vida. Brian Dumain. Los consumidores creen en esta empresa como institución a pesar del escrutinio sobre sus condiciones de trabajo y sus impuestos sobre la renta por una sencilla razón: el mínimo esfuerzo para comprar cosas mundanas. Esta ventaja es adictiva para los consumidores y ayuda a las personas con discapacidad a atender sus necesidades de forma independiente. Sin embargo, la adicción a Internet no acaba en las redes sociales. Cada compra es un golpe de dopamina simplificado por las muchas opciones, las sugerencias pertinentes y la entrega a domicilio. Pero la alegría de recibir un paquete puede conducir a decisiones económicas impulsivas. Aunque muchos disfrutan de la experiencia de compra en Amazon, tener menos opciones lleva a elegir mejor y a comprar más. Aunque la frustración ante una gama abrumadora de opciones no disuade a millones de clientes del servicio, la entrega rápida, posible gracias a más de 150 almacenes en todo el mundo, retiene a los clientes. Muchos de los productos y servicios creados por Bezos se han convertido en negocios independientes. Amazon Prime, que ofrece envíos rápidos y gratuitos, incluye ahora Amazon Music y Prime Video sin coste adicional, lo que ha impulsado a Bezos en el sector de los medios de comunicación. Amazon amenaza a las pequeñas empresas en muchos ámbitos. La escala de esta compañía es increíble, al igual que lo es haber sido creada por un solo hombre. Sin duda, Bezos entró en el sector en el momento perfecto, cuando las compras empezaban a moverse por Internet. El éxito del abuelo de Bezos alimentó aún más sus ambiciones. Al fin y al cabo, su abuelo dirigía a miles de empleados y trabajaba en la sección de investigación y desarrollo del Pentágono. Bezos aprendió a ser ingenioso y a llevar a cabo cualquier tarea, habilidades que serían cruciales. Fundó Amazon en Seattle durante 1994, a los 30 años, con la idea de que los libros no se estropean y son fáciles de enviar. Sin embargo, su objetivo era mucho mayor, una máquina que más tarde sería un volante de inteligencia artificial. Contratar a los mejores programadores fue sencillo, ya que Seattle era un famoso centro tecnológico. Aunque Bezos anima a sus empleados a centrarse en el cliente, el juego de la competencia de Amazon puede ser despiadado. Cuando apareció una empresa emergente con productos competidores, Amazon la amenazó con rebajar sus propios precios por los mismos productos hasta cero, si era necesario, hasta que aceptara un acuerdo de adquisición. Más tarde, Bezos permitió que compañías de terceros vendieran en su sitio web, lo que ahora representa más de la mitad de los productos vendidos. Un entorno de trabajo agresivo puede conducir al éxito. Además del ingenio, Bezos valora las decisiones basadas en datos concretos. Este principio guía el proceso de contratación en Amazon, ya que el director general busca personas que no tengan miedo de enfrentarse a sus ideas y desafiarlas.
Cualquier empleado con una idea nueva tiene que presentar un memorándum de 6 páginas con toda la información necesaria para demostrar que el concepto vale la pena y facilita la vida de los clientes. Todos los productos de Amazon se sometieron a este proceso de memorándum y recibieron el escrutinio de los miembros del equipo. Un conflicto sano es crucial para la innovación y la optimización. Aunque probar la valía de una propuesta da lugar a buenas ideas, algunos antiguos empleados califican el lugar de trabajo de Amazon como desquiciado porque o presentabas una propuesta o te quedabas fuera. Al presentarse Alexa en uno de estos documentos de 6 páginas, se permitió al equipo no desviarse del camino y ver si el producto final coincidía con los valores y promesas iniciales. Reunirse con todos los líderes lleva tiempo, y Bezos no puede estar disponible para todos en una empresa de esta escala. Así que las presentaciones de 6 páginas son excelentes para exponer ideas. Sin embargo, Bezos siempre tiene un equipo S de ejecutivos técnicos, con una persona designada como su sombra, que le acompaña a lo largo del día. Este programa de asesores técnicos permite a los directivos tomar las riendas y asumir potencialmente el papel de director general en el futuro. Delegar tareas en el equipo S permite a Bezos dirigir una empresa gigantesca. Mark Lore, antiguo empleado, cree que la cultura agresiva de Amazon tiene sus inconvenientes. Un enfoque así inevitablemente herirá los sentimientos de alguien. Y aunque algunos no se lo tomen a pecho, otros pueden sentirse desalentados a hablar o incluso renunciarán. Además, según los términos del contrato, se espera que los trabajadores soporten niveles de estrés elevados. Todos estos informes, incluido un artículo del diario The New York Times, presentan a Bezos como un jefe exigente y poco empático. Sin embargo, puede que se vuelva más hábil en las relaciones públicas, ya que siempre se centra en resultados a largo plazo. Al fin y al cabo, no apunta a años, piensa en décadas. Por supuesto, algunas inversiones a largo plazo fracasaron. Amazon cerró su negocio de reparto de comida y dejó de producir el Amazon Fire Phone. Pero Bezos cree que una empresa no puede esperar grandes éxitos si no asume riesgos. Además, su mayor ambición es el espacio. Como uno de los individuos más adinerados del mundo, considera firmemente que la única forma de salvar a la humanidad es buscando recursos más allá de la Tierra. Construyó Amazon por muchas razones, una de ellas para financiar la exploración espacial. Aunque eso pueda estar a cientos de años de distancia, hace todo lo posible por acercarse a ese objetivo. La mina de oro de Amazon. Como sabemos ahora, el volante de inercia o flywheel de Amazon representa el movimiento perpetuo. Cada empleado lo pone en marcha a diario. Su estructura incluye la reducción de los costes de los clientes y la optimización del servicio, lo que atrae a vendedores. Así, Amazon obtiene más beneficios, lo que conduce a economías de escala, reduciendo costes y atrayendo a más clientes. La innovación mueve la rueda más rápidamente, de modo que el negocio crece continuamente. Bezos se comprometió con este volante, sabiendo que tardaría un tiempo en construirse. Lo mejoró a lo largo de los años con el aprendizaje automático, de modo que la inteligencia artificial decide lo que hay que tener en inventario, fija los precios, predice las necesidades de los clientes y mucho más. La inteligencia artificial no es simplemente una solución rápida para una empresa, sino una herramienta compleja y potente que utiliza macrodatos. Sin embargo, ni siquiera las máquinas de Amazon son ideales. No pueden ajustarse en caso de acontecimientos extraordinarios e inesperados, como huracanes o cuando surge una necesidad específica a gran escala. Por tanto, la moderación y la mejora son fundamentales. Mientras la inteligencia artificial empujaba el volante, Prime impulsó la mayor parte del crecimiento de Amazon. La decisión de ofrecer envíos gratuitos fue inicialmente controvertida, ya que un cliente que hiciera más de 8 compras al año le costaría dinero a la empresa. A pesar de ello, Bezos estaba seguro de que Prime se convertiría en algo más que ofrecer gastos de envío sin costo. Cambiaría los hábitos de compra de los clientes. La gente se volvió adicta a Prime, comprando más que los compradores habituales. Prime simplifica la vida de sus miembros, por lo que muchos clientes se unen al programa durante acontecimientos estresantes como bodas o mudanzas. Pueden olvidarse de la presión de esperar la entrega y comprar con un solo clic. Además, integra a los miembros en el ecosistema de Amazon, ofreciéndoles música, streaming de películas y series y un asistente de inteligencia artificial, Alexa. El seguimiento de los datos sobre el producto que utiliza un cliente permite a Amazon mejorar su servicio y engancharlo. Un algoritmo sugiere los títulos más relevantes en Prime Video según los hábitos de reproducción de cada uno. Además, los compradores pueden pedir a Alexa que busque películas, productos y reseñas. Aunque a los consumidores les encanta la experiencia personalizada y el acceso rápido, cada vez exigen más. La gente elige ver una película en casa en vez de ir al cine con los amigos. Descargar un libro en Kindle es más cómodo que ir en auto a la biblioteca más cercana. Aunque la digitalización acelera los beneficios de Amazon, el aislamiento social crece cuando la gente puede realizar cualquier actividad cotidiana desde su hogar. Debemos superar esta tendencia agorafóbica rechazando la facilidad de hacer todas las tareas en línea. ¿Sabías que, alrededor del 75% de los estadounidenses eligieron Amazon para hacer compras en línea durante las Navidades de 2017? La eficacia no debe conseguirse a costa de los trabajadores. La mayoría de los gigantes tecnológicos, como Facebook o Google, solo operan en línea.
Pero Amazon trata con productos físicos que necesitan ser entregados, y aquí es donde entran en juego sus almacenes. Dumain visitó un almacén de altas paredes blancas y kilómetros de cintas transportadoras que mueven cajas. La automatización es crucial para Amazon, ya que permite a los robots hacerse cargo de trabajos que antes hacían los humanos, como levantar palés pesados. Los algoritmos de inteligencia artificial se ocupan de la sincronización para que empleados y robots trabajen en armonía. Aunque los almacenes están muy automatizados, muchos trabajadores no tienen tiempo suficiente para hacer pausas para ir al baño. Trabajan muchas horas realizando tareas estresantes y monótonas. Algunos ven en Amazon una excelente plataforma profesional, mientras que otros viven bajo el estrés constante de que un solo fallo podría suponer su despido. La empresa es muy exigente, lo que pasa factura mental y física a los trabajadores de almacén. El escritor James Bloodworth trabajó 3 semanas de incógnito en un almacén británico de Amazon. Un día encontró una botella de Coca-Cola con orina, supuestamente dejada por un empleado que no podía ir al baño. Amazon ha negado públicamente la acusación, subrayando que los trabajadores disponen de tiempo suficiente para efectuar pausas. Los robots no pueden hacer todo el trabajo duro. A diferencia de los humanos, no pueden distinguir y recoger los productos con eficacia. Aunque es posible emplear la automatización cuando se envía el mismo teléfono móvil, cuando varían los productos se convierte en un reto. Por ello, los científicos están intentando mejorar la robótica para este uso específico. Por ahora, las máquinas trabajan junto a los empleados. En cuanto a las tiendas Amazon Go, se carga automáticamente en la cuenta del cliente en lugar de usar una caja registradora. Claro que los seres humanos siguen reabasteciendo las estanterías y comprobando los carnés de identificación para vender alcohol, pero este modelo amenaza los puestos de trabajo de los cajeros. A lo largo de la historia, los cambios económicos sustanciales crearon nuevos empleos para personas cuyo trabajo quedó obsoleto. Pero este moderno proceso de automatización difiere en escala y ritmo. Incluso las profesiones que creíamos que solo podían desempeñar los seres humanos están sintiendo el impacto devastador de la inteligencia artificial. Las máquinas están aprendiendo los trabajos de músicos, diseñadores y radiólogos. A medida que esta tendencia continúe, es posible que veamos a personas de diversos sectores depender cada vez más de ayudas estatales, de trabajos temporales o de la venta de productos en Amazon para ganarse la vida. El volante tiene un enorme efecto dominó. El mercado de Amazon es feroz, solo sobreviven los más fuertes. Una forma en que Amazon supuestamente afecta a las pequeñas empresas, a pesar de que la compañía lo niegue, implica el uso astuto de la inteligencia artificial. Esta tecnología analiza qué productos de terceros vendedores son populares en el sitio web para que la empresa pueda introducir su marca de los mismos productos a precios más bajos. Además, aparece un anuncio de su artículo en la página del vendedor. A menudo, la intensa competencia obliga a los vendedores a optar por personal más barato y un cambio de estrategia empresarial para sobrevivir. Y muchos cierran sus negocios. Numerosos vendedores culpan a Amazon de intimidar a los pequeños empresarios para que abandonen el mercado. Sin embargo, las pruebas de esta teoría son anecdóticas. Una pequeña empresa puede sobrevivir a la presión de los gigantes del comercio electrónico si tiene una ventaja única, como los productos artesanales. Por supuesto, algunos vendedores pueden beneficiarse de las reseñas positivas y de la exposición, pero muchos dependen de un trabajo diario mientras venden en Amazon como actividad secundaria. Es comprensible que la gente no confíe en los datos de Amazon. Es fácil para el algoritmo comparar las ventas en una categoría concreta y sugerir lo mismo de la marca de Amazon. En respuesta a estos retos, han surgido consultoras especiales para ayudar a los empresarios a sobrevivir en el mercado. Entre las sombras, encontramos la suspensión de los vendedores tras las denuncias hasta que se resuelva el caso. Tanto si el vendedor es inocente como si es culpable, pierde beneficios durante la investigación. Muchos también denunciaron un servicio de atención al cliente inadecuado por parte de Amazon. Un agente de soporte bien informado cuesta $5.000 al mes, un precio que pocas empresas pueden permitirse. Para los recién llegados, la competencia es aún más intensa. La naturaleza del mercado da ventaja a los vendedores con muchas reseñas, lo que dificulta la entrada de nuevas empresas. Aunque la Comisión Federal de Comercio prohíbe las opiniones compradas, algunos vendedores se vuelven creativos. Algunos llegan a acuerdos de toma y daca con otros vendedores, mientras que otros informan de casos de bots que roban reseñas de su página, aunque el producto no coincida con el suyo. Los clientes suelen pasar por alto el contenido de los comentarios, fijándose en las estrellas y el número de opiniones. Esta debacle ha alcanzado tal magnitud que ahora un programa especial puede analizar la página de un producto para determinar si los comentarios son de personas reales. Amazon planea desarrollar un algoritmo para identificar y denunciar las reseñas falsas. Aunque Amazon perjudique a sus vendedores, también proporciona un mercado a más de 2 millones de empresas. Algunas de ellos prosperan, otras duran poco. Sin embargo, las tiendas tradicionales se enfrentan a una amenaza más importante. Los minoristas híbridos son los negocios del futuro. En 2017, Amazon compró Whole Foods, entrando en el mercado de las tiendas físicas, ya que su crecimiento online se había ralentizado. Este sector supuso una curva de aprendizaje en cuanto a existencias limitadas.
Los gerentes no podían mostrar millones de productos en las estanterías, por lo que había que elegir cuidadosamente los disponibles. El nuevo modelo de negocio más cómodo para los clientes es una mezcla de tienda física y en línea. A los clientes les encanta tener opciones de entrega. Algunos quieren recoger su pedido en la tienda, otros prefieren que se lo entreguen. Por tanto, un modelo híbrido satisface las necesidades de la mayoría de los compradores. Mientras Amazon entra en el ámbito físico con nuevas tiendas Whole Foods y su cadena de tiendas Go, minoristas como Walmart se expanden por Internet para competir con Amazon. La combinación del tráfico peatonal en la tienda y la entrega a domicilio es la magia. Brian Dumain. Bezos no posee gran parte del mercado de las tiendas de comestibles, apenas un 2%. Sin embargo, estos locales atraen exactamente al público objetivo de Prime, conectando el ecosistema de Amazon con las tiendas físicas. A medida que la inteligencia artificial siga infiltrándose en los modelos de negocio, hacer la compra será tan sencillo como decirle a Alexa lo que necesitas. El principal problema de la entrega de comestibles es el coste. Los productos deben llegar frescos y rápidamente. Aunque las tiendas de Whole Foods están cerca de muchos estadounidenses y pueden cumplir la función de almacenes, la última milla de la entrega, hacer llegar el pedido a la puerta del cliente, es la más complicada. En su intento de resolver el problema con tecnología, Amazon tiene un par de opciones. Aunque la robótica es útil, algunos retos superan su capacidad. Recoger productos requiere seleccionar fruta madura, algo que los modernos programas de reconocimiento no pueden hacer. Amazon también está considerando la posibilidad de utilizar furgonetas autónomas para el reparto. Muchos minoristas de comestibles están probando este tipo de vehículos, aunque no pueden subir escaleras ni abrir puertas, por lo que se necesitan más avances. La entrega mediante drones parece ser la opción más viable hoy en día. Un dron puede llegar a lugares remotos independientemente del terreno y es relativamente rápido. La preocupación común respecto a ellos es la de las cámaras. Aunque Amazon asegura que son de baja resolución y solo sirven para la navegación, no hay garantías de la privacidad de las personas en el futuro. Además, los drones aumentan la contaminación acústica. Independientemente de cómo entregue Amazon las compras en el futuro, su uso de la tecnología garantiza su dominio del sector. El ahorro en sistemas autónomos de reparto dará a Amazon más capital para crecer. Bezos dijo una vez que Amazon acabaría hundiéndose. La nueva tecnología podrá algún día permitir a otro capitalista vender a precios más bajos. Aunque la empresa fracase, su impacto durará años. Bezos ha creado una forma totalmente nueva de enfocar los negocios, conocida como Bezonomics. No solo está cambiando las industrias de todo el mundo, haciendo que se centren en objetivos a largo plazo, la innovación y la satisfacción del cliente, sino que también ha cambiado la vida de miles de millones de personas. Aunque la inteligencia artificial ahora está presente en la mente de todos, Amazon es la primera empresa que aplica sus algoritmos en su núcleo. Las máquinas toman muchas decisiones empresariales que mejoran con el tiempo. Las empresas tradicionales deben hacer cambios revolucionarios para sobrevivir en el mercado del mañana. Adoptar la Bezonomics es ahora una decisión clave para las empresas, independientemente de su tamaño. Lo mismo se aplica a los trabajadores individuales y a los contratistas. Millones de empleados se quedarán sin trabajo debido a la absorción de la mano de obra por la inteligencia artificial. Los puestos disponibles harán que las personas ayuden a los robots allí donde sea necesaria la intervención humana. Los bajos precios de Amazon obligan a sustituir a los trabajadores por una opción más barata, la robótica. Una perturbación de tal escala obligará a los gobiernos a reevaluar las políticas sobre salario mínimo y rentas básicas. La pregunta fundamental sigue siendo, ¿merece la pena la comodidad? Aunque todavía tenemos que descubrir la respuesta, una cosa es segura: el volante girará cada vez más rápido.